nosotros hoy. Como les dijo Joel, el tema es la santificación. En la serie de Esto Creo, la santificación es parte de lo que nos define a ti y a mí como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, como salvos por gracia. La santificación es una gran parte. La santificación es prácticamente el testimonio que nos da a conocer como hijos de Dios. El cristiano es una obra de construcción en proceso. Cuando estudiamos el tema de la creación, nos fuimos al versículo 1 de Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Y ese versículo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía. Bueno, eso mismo sucedió cuando tú y yo llegamos a Cristo Jesús. En el principio con Cristo Jesús nuestra vida estaba desordenada y vacía. Dios llegó y puso orden en nuestra vida y comenzó a poner las cosas en su lugar. Y está poniendo las cosas en su lugar, está ordenando nuestros pasos, está ordenando nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir. Somos una obra de construcción, tú y yo. Esta obra seguirá siendo construida por el resto de nuestras vidas, ¿sí? Hasta el día que tú y yo muramos, esa obra llegará a ser perfecta, tal y como Él es. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 11 lo ilustra mucho mejor. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso fue segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Y que está diciendo que nuestra vida es una construcción mediante el conocimiento de Cristo Jesús, y Cristo Jesús va poniendo en nuestras vidas los elementos que necesitan ser puestos para que tú y yo vayamos siendo edificados en la palabra de Dios, vayamos siendo edificados los unos con los otros con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Los versículos que necesitamos prestar atención especial son el versículo 3, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó, pero al mismo tiempo que nos llamó nos está dando todo lo que necesitamos para que tú y yo seamos edificados en la nueva vida que en Cristo Jesús tenemos. El versículo siguiente es el versículo 5, que nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Este no es solamente trabajo del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que poner nuestra disponibilidad para poder ser edificados. Tú y yo tenemos que estar dispuestos, disponibles. O sea que
poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Jesús, conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra, conocimiento de la sabiduría que viene de lo alto. Y Dios nos lo ha entregado todo en charola de plata. ¿Quién tiene que añadir? Yo. Según voy creciendo, según voy entendiendo, según yo voy viendo con la sabiduría del Espíritu Santo, yo tengo que añadir a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, amor fraternal, amor y todas estas cosas que yo debo de practicar en mi vida diaria, porque damos por hecho que estamos en proceso de santificación y es necesario, porque el testimonio de Dios es el que yo necesito dar a conocer. El otro versículo es el versículo 10, que nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Cuál es tu vocación? Vocación quiere decir cuál es tu ocupación, en qué ocupas la mayor parte de tu vida. ¿Sí? Y nosotros diríamos, no es que yo soy constructor, no es que yo soy ingeniero, yo soy maestro, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero tú y yo ya hemos llegado a Cristo Jesús. Somos una obra de construcción con las manos, bajo las manos de Dios. Y Dios no está construyendo arquitectos. Dios no está construyendo maestros, ni doctores, ni ingenieros. ¿Qué está construyendo Dios? Hijos suyos santos. Es lo que está construyendo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender para que nosotros podamos echar toda mano a la obra, entendiendo que esa es nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea que no nos daremos por vencidos, ni daremos nuestro brazo a torcer cuando la guerra viene de parte del enemigo. Ahora, el versículo que yo quiero poner como hincapié para el mensaje de hoy en cuanto a la santificación es Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, pero no quiero que olvides que tú eres una obra de construcción en las manos de Dios. ¿Sí? Tú eres una obra de construcción. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice lo siguiente: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nos ha llamado a ir hacia Él. Dios nos ha llamado a entrar a su reino. Y para entrar a su reino nos pide que tú y yo seamos santos. Queremos estar en el reino de Dios, queremos ir de la mano con Dios. Es necesario que tú y yo caminemos en santidad, que tú y yo seamos santos así como Él es santo. En Levíticos capítulo 11 versículo 44, y sabemos que este libro de Levíticos tiene que ver con la ley de Dios para el pueblo de Israel, pero en el versículo 44 Dios, Jehová, les dice al pueblo de Israel: porque yo Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Lo cual da a entender que los israelitas tenían que tener cuidado. Ellos debían cuidarse de no ir tras sus propios deseos, de no hacer lo que a ellos se les venía a su mente hacer, sino que tenían que estar de acuerdo con la ley que Dios les estaba dando, porque santos debían de ser, porque su Dios es santo. Para nosotros, por si acaso no te agrada el libro de Levíticos, en segunda de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que somos? Nación santa. ¿Qué es lo que tú y yo somos? Somos un pueblo adquirido por Dios, la iglesia, quien Jesucristo compró con su propia sangre, que se sacrificó por ella. ¿Sí? Entonces, somos un pueblo que ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Por consiguiente, es necesario que tú y yo nos santifiquemos para poder anunciar las virtudes
de Jesucristo de la manera que necesitan ser anunciadas. O sea, discipular, evangelizar y servir. Es una necesidad para quien cree en Jesús tener la claridad de lo que significa ser santo o ser santificado. Entender tal cosa nos ayudará a caminar en santidad, peleando así en contra la corriente de este mundo. Y vaya que la corriente es fuerte. Y tú y yo necesitamos tener cuidado y aprender a nadar en contra de esa corriente. Si el proceso de la santificación no se está llevando a cabo en nuestras vidas, será imposible que tú y yo peleemos en contra de la corriente de este mundo. Entonces es necesario reconocer qué es la santificación y cómo es que la santificación funciona en mi persona. La santidad no se logra por mero esfuerzo humano. Y creo que en esta parte nos quedamos en el último mensaje, el mensaje del domingo pasado, el punto número 3. La santidad de la persona o la santificación no se logra por mero esfuerzo humano. A veces nosotros hemos llegado a pensar que si dejamos de hacer tales cosas, si nosotros nos esforzamos a no pensar tales cosas o a frecuentar tales lugares, entonces Dios estará agradado con nosotros porque no estamos haciendo tales cosas ni pensando tales cosas. Pero ese no es el proceso de santificación. La santificación no puede ser llevada a cabo por esfuerzo humano. He ahí la razón por la que Dios intervino en la vida del ser humano, dándonos gratuitamente la salvación en Cristo Jesús, la cual nos lleva a la justificación. ¿Se acuerdan que hablamos de la justificación? La salvación nos lleva a la justificación, lo que por consiguiente da como fruto en quien cree la santificación. La santificación es ese fruto que tú y yo podemos ver en la persona que cree en Jesús. He ahí la razón por la cual Jesús dice: por sus frutos los conocerás. Porque la santificación debe ser algo visible en ti y en mí, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de conducirnos en nuestra vida. La santificación debe de ser visible. ¿Qué es la santificación? Vivir en santidad es una respuesta clara y corta. Vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. No nos salvó para que nosotros simplemente fuéramos salvos de la ira de Dios o del juicio, sino que nos salvó porque su voluntad es que tú y yo lleguemos a ser santos, así como Él es santo. La santificación es el proceso por el cual quien ha sido hecho santo se ha de mantener día tras día. Es un proceso diario, entendiendo que ha sido separado del mundo, puesto aparte para el servicio de Dios. ¿A quién debemos estar sirviendo? A Dios. A Dios. La razón por la cual debemos estar sirviendo a Dios es porque Cristo pagó la deuda que nosotros no podemos pagar. En segundo lugar, mediante su justicia nos ha hecho santos tal y como Él es. En número 3, tenemos una nueva vida y naturaleza en la cual nos es necesario aprender a andar. Y nosotros bien sabemos que cuando primero llegamos a Jesús, nosotros no sabemos andar en esa naturaleza. Seguimos viviendo en este mundo, en la corriente de este mundo, y si no tenemos cuidado los unos para con los otros, nos vamos a encontrar en la corriente de este mundo diciendo que somos hijos de Dios, cuando la realidad debe ser que tú y yo hemos sido salvos de esa corriente y no debemos andar en eso.
Necesitamos ser instruidos. La obra necesita avanzar con los materiales que Dios va proveyendo. Estar en el proceso de santificación quiere decir que entre más andamos con Cristo, más nos parecemos a Él, debido a que espiritualmente estamos creciendo. La santificación, aparte de ser la voluntad de Dios, es obra del Espíritu Santo. Es por eso que no puede ser hecha o llevada a cabo por mero mérito humano. Es obra del Espíritu Santo, que por consiguiente, sin obediencia, dedicación y esfuerzo, no habrá santidad. Tú y yo tenemos que esforzarnos a aprender la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que esforzarnos a hacer la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que obedecer los mandatos de Dios, porque, como nos dice Hebreos capítulo 12 versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Queremos ver al Señor? Amén, queremos ver al Señor. He ahí la razón por la cual nos pide que tú y yo andemos en santidad, o sea, que nos santifiquemos o que nos dejemos santificar por su palabra y con la relación que tenemos con Él. ¿Por qué Dios exige la santificación? Algunos nos preguntaríamos, ¿por qué no nada más nos salva y ya nos deja vivir nuestra vida en paz, y ya cuando sea tiempo de irnos a casa, pues viene por Él y nos lleva a casa para vivir por la eternidad tranquilos y en paz? Respuesta simple y sencilla: es porque Él es santo. Él exige que tú y yo nos santifiquemos o que seamos santos porque Él es santo. No es una sugerencia. No es que si nosotros queremos, tampoco es una pregunta. Él exige nuestra santidad. He ahí el sacrificio de Jesús. No fue para ver si nosotros queríamos ser santos, sino que una vez aceptando el sacrificio de Jesús, es imperativo que tú y yo entremos en el proceso de santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad tú y yo no podemos tener una relación con Dios. La santificación es el proceso de, número uno, ser apartado para Él. En la santificación tú y yo somos apartados especialmente para Dios. He ahí la razón por la cual nos seguimos recordando vez tras vez que cada uno de nosotros tenemos un llamado, un ministerio, un llamado al ministerio que llevará honra y gloria a Dios. Así como ustedes me miran aquí exponiendo la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, cada uno de ustedes tiene su lugar de ministerio en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es? Solo tú sabes. ¿Por qué? Porque tú has sido apartado para el servicio a Dios. En segundo lugar, la santificación es el proceso de ser purificado. Purificado. ¿Purificado por qué? Mira, nos regresamos otra vez al Génesis. Y nosotros vamos leyendo que Dios el primer día, las cosas que hizo, la tarde y la mañana, y vio que todo era ¿qué? Bueno. Y luego el segundo día separó las aguas y hizo esto y hizo lo otro, la tarde y la mañana, y vio que todo ¿qué era? Bueno. Y así todos los días, hasta llegar al sexto día. Y vio que todo era bueno en gran manera. O sea que todo lo que Dios hace está bien hecho y está hecho a la perfección. Tú y yo fuimos hechos a la perfección. Fuimos hechos a la perfección porque fuimos hechos por la mano de Dios. Él nos fabricó, Él nos construyó. Pero el pecado entró en nuestras vidas y hizo una distorsión. La palabra dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza.
Y esa imagen y esa semejanza ha sido distorsionada por el pecado de tal manera que nosotros miramos al hombre normal, común y corriente y no podemos ver la imagen de Dios en él. ¿Por qué? Porque está contaminado. Una vez que llega al conocimiento de Cristo Jesús, esta persona necesita ser purificada mediante la santificación. ¿Para qué? Para que pueda mostrar la imagen y la semejanza de Dios tal y como debe de ser. Mientras tú y yo vamos caminando, vamos aprendiendo que necesitamos glorificar a Dios, que necesitamos nosotros acercarnos a Dios, que nosotros necesitamos caminar con Dios. Y cuando estamos haciendo eso, estamos enseñando al mundo a Dios en nuestras vidas. Estamos mostrando a Dios en nuestra manera de vivir. ¿Sí? Y eso es Dios, porque estamos siendo purificados. O sea que las cosas que no necesitan estar en nuestro corazón están siendo echadas fuera con la enseñanza de la palabra, con la obediencia a los mandamientos de Dios. De nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro ser. Las acciones que antes hacíamos estando sin Cristo ya no deben ser más. ¿Por qué? Porque estamos siendo purificados por el proceso de la palabra. Y número 3, la santificación es el proceso de llegar a ser como Cristo. Eso es glorioso. Si tú y yo no anhelamos ser como Cristo, algo anda mal. Porque ¿quién es quien agrada a Dios? Jesús. Dios mismo lo dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Corintios nos dice que de gloria en gloria tú y yo estamos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es quien agrada al Padre. Cuando Dios nos mira a ti y a mí obrando en esta tierra, dando el discipulado y sirviendo y llevando a cabo su palabra a las naciones, quien Él debe ver en nosotros es a Jesús. Tú y yo somos sus manos y sus pies, tú y yo somos su cuerpo. Quien Él debe ver es a Jesús. He ahí la razón de cambiar mi manera de ser, de cambiar mi perspectiva, no solamente de vida, sino en cuanto a todas las cosas. Yo ya no pertenezco a este mundo. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ya no perteneces a este mundo. Las cosas de este mundo no te deben estar llamando la atención. Pero tú tienes que disciplinarte a ti mismo mediante lo que vas aprendiendo en la palabra de Dios. Porque esa es la autoridad. ¿Por qué? Porque quiero llegar a ser como Cristo. Juan, y no te voy a dar el versículo, creo que lo tengo más adelante. Primera de Juan nos dice, no, creo que segunda de Juan, nos dice que cuando sea el tiempo, le veremos tal y como Él es. ¿Por qué le veremos tal y como Él es? Porque tú y yo seremos como Él es. Y eso es lo que hace el proceso de la santificación en nosotros, llegar a ser como Cristo para poder entrar en la gloria con nuestro Dios. Esto es un requisito para tener una relación con Dios, no es una sugerencia. ¿Tú eres salvo? Ok, esto es un requisito. O sea que se requiere que nosotros dejemos la santificación caminar en nuestros corazones, avanzar en nuestros corazones, porque esto es un requisito para tener una relación con Él, para servir y para manifestar su justicia en el mundo. La santificación permite que la nueva naturaleza que se recibe al creer a Jesús sea manifestada, evidenciando la acción del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Amén. Doble amén. El propósito de Dios es purificar al ser humano. He ahí la razón por la cual lo salvó. Ese es el propósito de Dios, purificar al ser humano. En Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación lo que está haciendo en nosotros es haciéndonos más puros para poder relacionarnos con Dios íntima y personalmente. En Mateo capítulo 5 versículo 8 nos dice: bienaventurados los
de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Esto lo estudiamos no hace mucho. Bienaventurados los de limpio corazón. Él quiere purificarnos. Su propósito, el propósito de Dios en la salvación es purificarnos. Él, aparte de purificarnos en la salvación, Él nos aparta del pecado. Antes de llegar a Jesús, como lo mencionamos en estos estudios pasados, nosotros nos sentíamos bien cómodos en lo que andábamos haciendo, donde anduviéramos, lo que sea que estuviéramos participando, lo que estuviéramos hablando y pensándonos. Ese era nuestro hábito natural, estábamos bien cómodos. Y si alguien venía y nos decía, sabes que eso no está bien, nosotros nos indignábamos y hasta los golpes éramos capaces de ir, ¿verdad? Pero algo sucedió en nosotros. Algo sucedió en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y comenzamos a ver la comodidad que teníamos, la amplitud de pensamiento que teníamos y todas esas obras que meramente eran del diablo, y ahora las reconocemos y decimos, eso no estaba bien. Y hasta vergüenza nos da saber que nosotros estábamos ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace ver que Dios nos ha apartado del pecado. Los hijos de Dios no es para que anden en el pecado. Y cuando tú y yo comenzamos a caminar en Cristo, tú y yo debemos preguntarnos, ¿qué es pecado? ¿Esto que estoy pensando es pecado? ¿Esto que estoy haciendo es pecado? ¿Aquí donde yo ando, esto es pecado? ¿Sabes cómo te vas a contestar tú esa pregunta? Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy haciendo, en el lugar donde yo ando, ¿glorifica a Dios? O sea que, si mi iglesia, los miembros, mis hermanos en la fe me ven en el lugar donde yo estoy, haciendo lo que estoy haciendo, me van a decir, gloria a Dios, hermano. Y así tú te puedes contestar esa pregunta, lo que yo hago y lo que yo digo y lo que glorifica a Dios. Y tú y yo debemos preguntarnos eso. Porque hay veces que el mundo te pone las cosas de tal manera que tú dices, pues está bien. Pero no está bien para con nuestro Padre Celestial. A los hijos de Dios no les interesa complacer al mundo, a los hijos de Dios les interesa complacer a su Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, porque Él nos ha apartado del pecado. En tercer lugar, Dios quiere hacernos más parecidos a Cristo Jesús para que puedan vivir, para poder vivir en su presencia y glorificarlo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Espíritu. Tú y yo estamos siendo transformados. Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 dice lo siguiente, no entrará en aquella ciudad, que está hablando de la ciudad, la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Ok, tú necesitas avanzar en santidad. Recuerda que tú eres una obra en construcción en las manos de Dios. El ambiente donde tú obras, donde tú trabajas, es un ambiente tranquilo y pacífico, donde todos se dicen, ay, compañero de trabajo, ¿cómo estás? Te amo mucho. ¿Verdad que sí? No. Allí no hay cosas que te molestan, cosas que suceden, ni músicas que suenan, ni ruidos que... Nada que ofende a Dios hay por ahí, ¿verdad? Y tú estás tranquilo. No. Bueno,
Tu nombre está inscrito en el libro de la vida y tú necesitas mantenerte en santificación, avanzar, porque eres una obra de construcción en las manos de Dios y todo lo que Dios hace es perfecto, porque ahí es donde vamos a llegar a la perfección para poder estar en su presencia por siempre. Déjame darte 3 puntos prácticos, 3 observaciones prácticas. Punto número 1: el crecimiento del cristiano lo vemos en la santificación que mencionamos brevemente hace un momento. El crecimiento del cristiano lo vemos en la santificación. Los versículos 17 al 19 del capítulo 1 de Primera de Pedro nos dicen lo siguiente: ustedes oran a Dios. Lo estoy leyendo en otra versión, Palabra de Dios para Todos. Escúchenme. Ustedes oran a Dios y lo llaman Padre. Y Él juzga a todos por igual según lo que hacen. Por esto deben mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén en este mundo. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de esta misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Qué tanto mostramos tú y yo la santificación en nuestras vidas? Porque la santificación nos va a dar a conocer como hijos de Dios. El no estar en santificación, en el proceso de santificación, nos va a dar a conocer ¿cómo qué? ¿Cuál es la opción? La otra opción que hay: hijos del diablo. O bien somos hijos de Dios, o bien somos hijos del diablo. No hay neutro. Aquí Pedro está diciendo que tú y yo invocamos a Dios, oramos a Dios y decimos: es nuestro Padre Celestial. Esas palabras no son vanas. Esas palabras no deben ser simplemente porque nuestros antepasados así nos enseñaron a hacerlo. Lo que Dios nos está enseñando en su palabra tiene peso y tiene sentido. Y es lo que está diciendo en lo último de los versículos: ¿quién pagó por nosotros? Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos tener eso en consideración. Él no pagó con oro ni pagó con plata, que es bastante valioso. A nosotros nos gustaría tener oro y plata en nuestra casa, ¿va? Pero nos pagó por nosotros con algo más precioso que el oro y la plata: su sangre, la cual nos libra del pecado, quita el pecado de nuestras vidas de tal manera que nos permite ser justificados, caminar en santidad y poder llegar a la gloria en el tiempo futuro. La persona que cree en Jesús es separada de lo común. ¿Qué es lo común? Este mundo y lo que este mundo puede ofrecer. Eso es común. ¿Sabes por qué es común? Porque tú puedes ir al siguiente país y encontrar más o menos las mismas cosas. Tú puedes ir alrededor del mundo y encontrar más o menos las mismas cosas. Dios nos separa a ti y a mí, a sus hijos, de lo común. Nos ha llamado a una obra especial: ser parte de su iglesia, ser parte de la obra que Él está llevando a cabo. Lo común es la vida sin sentido. Lo común es la vida sin sentido. Y nosotros podemos dar gran testimonio de ello. ¿Qué sentido tenía lo que hacíamos antes de Cristo?
Ningún sentido. Ahora nosotros vemos que eso fue tiempo perdido. Aprendimos algo y tratamos de usarlo a lo mejor de nuestra capacidad para glorificar a Dios, o sea, como experiencia. Ahora tratando de vivir para glorificar a Dios. Lo común es la vida sin sentido que este mundo nos dice vivir. La corriente de este mundo, el estilo y la moda que con frecuencia van cambiando, dejando atónito y anonadado a todo aquel que le está poniendo cuidado. ¿Qué es atónito? ¿Se acuerdan cuando los apóstoles, que nos dice allá en Hechos, que Jesús ascendió y los apóstoles se quedaron con la baba tirada y la boca abierta? Ellos estaban atónitos. Ellos estaban anonadados, estaban meramente sorprendidos que eso era tan grandioso. Bueno, eso es lo que nos está diciendo. Lo común, o sea, la vida sin sentido de este mundo, hay muchas personas que no tienen a Cristo Jesús, y lamentablemente hay muchas personas que dicen tener a Cristo Jesús, que están atónitas y anonadadas con lo que este mundo está haciendo. Este mundo no tiene nada bueno para nosotros. Tú y yo estamos en proceso de santificación y necesitamos caminar en esa dirección. La santificación es ahora mi estilo de vida. La santificación es ahora nuestro estilo de vida. Porque mi estilo de vida debe de dar a conocer a Dios. Tu estilo de vida debe de dar a conocer a Dios. O sea que debes vivir dentro de lo que es la gloria de Dios. ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué es lo que yo debo hacer para Dios? ¿Qué es lo que glorifica a Dios? La manera en que yo vivo mi vida en mi casa glorifica a Dios. La manera en que yo vivo mi vida en mi trabajo glorifica a Dios. La manera en que yo vivo mi vida mientras estoy en los hábitos regulares glorifica a Dios. Yo debo preguntarme eso. Y todas esas cosas deben agradar a Dios porque estoy en proceso de santificación. ¿Somos hijos de Él o no somos hijos de Él? Deben glorificar a Dios. ¿Lo que yo miro en televisión debe glorificar a Dios? Claro que sí. ¿Lo que yo oigo en la radio o en redes sociales debe glorificar a Dios? Por supuesto que sí. La santificación es la obra de la libre gracia de Dios. Por gracia somos salvos, ¿va? Por gracia somos salvos y por gracia tenemos todo lo que tenemos. Por gracia es que hemos recibido la misericordia. La santificación es la obra libre de Dios, por medio de la cual somos renovados. Día tras día tú y yo somos renovados en la totalidad de nuestro ser según la imagen de Dios y somos capacitados. Aquí no hay que no puedo, aquí no hay que no entiendo, aquí no hay que, ¿sabes qué? No lo vamos a poder hacer. No, es que Dios nos capacita para que ese proceso se lleve a cabo hoy, mañana y pasado mañana, si es que todavía estamos en el proceso de la santificación. Más y más para morir al pecado y vivir para la justicia de Dios. O sea que tú y yo, entre más pasa el tiempo y más estamos en el proceso de la santificación, más necesitamos estar muriendo al pecado. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, Cristo nos dice que nosotros morimos al pecado y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero en la santificación, comenzamos el proceso de la santificación y comenzamos a ver la perspectiva de Dios en nuestras vidas. Y poco a poco vamos echando pecado fuera, pecado fuera, pecado fuera. Porque estamos creciendo en santificación, o sea que estamos muriendo al pecado poco a poco. Punto número 2. La santificación en la vida del creyente. Dios es quien santifica. Como dijimos al principio en la introducción,
Tú y yo no nos podemos santificar a nosotros mismos. Dios es quien santifica y por consiguiente el creyente crece y el pecado mengua. Dios es quien santifica. El creyente crece en sabiduría, en espiritualidad para con Dios. ¿Y el pecado qué debe hacer? Menguar, bajar. El pecado debe de estar desapareciendo de nuestras vidas porque estamos creciendo en sabiduría de lo alto. Esto nos lleva a analizar la santificación en nuestras vidas. Y los teólogos la describen de la siguiente manera. Hay una santificación inicial, una santificación progresiva y una santificación definitiva. La santificación inicial la podemos nosotros ver en que Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo. Hemos nacido a la familia de Dios, y cuando nacimos a la familia de Dios, tú y yo fuimos convertidos santos porque Dios mandó su Espíritu Santo a morar en nosotros. Fuimos hechos santos. No es que vayamos a ser santos en el futuro, o no es que podamos ser santos, no. Es que Dios nos hizo santos al mandar a su Espíritu Santo a morar en nosotros, el cual nos da nueva vida. Es por eso que ahora podemos ver las cosas de una perspectiva diferente. Ese es el inicio de la santificación en nosotros. He ahí la importancia de entrar en el discipulado. He ahí la importancia de saber qué fue lo que sucedió cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador. Es el inicio. En segundo lugar, en cuanto a progresivo, los versículos 13 al 15 del capítulo 1 de Primera de Pedro lo explica sin tener que tener un montón de palabrerío. El versículo 13 en adelante dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Está claro? Tú y yo no podemos estar viviendo como antes vivíamos. Tú y yo tenemos que fajarnos en la naturaleza que hoy tenemos del Espíritu Santo y comenzar a caminar por ello. ¿Que será peligroso? Sí será peligroso. ¿Que tendremos problemas? Sí tendremos problemas. ¿Que tendremos dificultades? Sí tendremos dificultades. Es por esto que nos tenemos que fajar. Nos tenemos que poner toda la armadura, nos tenemos que poner todo lo que Dios nos provee para poder avanzar sobre la santidad. Es progresiva, va avanzando día tras día. Día tras día que va pasando, tú y yo somos edificados en el Espíritu Santo, o debemos ser edificados en el Espíritu Santo, porque la santificación es progresiva. Debemos aprender a ser santos en toda nuestra manera de vivir, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, a dormir, a descansar. Y eso es un proceso. Y por último, definitiva. Santificación definitiva la podemos también entender de la siguiente manera. Santificación final o glorificación. Esto es la etapa final del proceso de la santificación, en el que los creyentes son librados del pecado. Mientras tú y yo vivimos en este mundo en proceso de santificación, el pecado nos sigue atacando. Y de vez en cuando tú y yo cedemos al pecado. He ahí la razón por la cual Dios nos dice que tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Y tú y yo debemos ir a Dios en oración todos los días, pidiéndole que nos ayude a luchar en contra del pecado. Pero cuando esta santificación sea definitiva, el pecado no existe más, porque seremos perfeccionados.
Estaremos en perfección y le veremos tal y como Él es. Estaremos en gloria. O sea que hay esperanza. Primera de Juan capítulo 2 versículos 2 y 3 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué dice se purifica a sí mismo? Porque estamos entendiendo el proceso de la santificación y estamos siendo obedientes al Espíritu Santo, a caminar por donde Él nos dice caminar, a hacer lo que Él nos dice hacer. Él es meramente quien está haciendo la obra en nosotros, pero tú y yo estamos siendo obedientes. ¿Queremos llegar a la gloria? Claro que queremos llegar a la gloria. Tenemos que seguir el proceso. Tenemos que mantenernos en el proceso de la santificación. Punto número 3. La importancia de la santificación. ¿Por qué ser santos? ¿Para qué? Tú y yo necesitamos ser santos porque Dios es santo. La importancia de la santificación es porque esto es central en el propósito de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos dice: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es vuestra santificación. He ahí la razón por la cual se movieron todas las piezas a su lugar. He ahí la razón por la cual el Mesías fue anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era la santificación de su pueblo. Y tú y yo somos su pueblo. Tú y yo somos su iglesia. Esa es su voluntad, de que tú y yo estemos en el proceso de la santificación. Hebreos capítulo 4 versículo 12 una vez más: porque sin santidad nadie verá al Señor. Y tú y yo necesitamos estar en santidad. Es central en el propósito de Dios. Y te puedo dar un montón de versículos que van a probar que esto es central en el propósito de Dios para nuestro servicio y para que tú y yo funcionemos dentro de la iglesia. En segundo lugar, es indispensable en nuestra relación con Dios. Es mentira que tú y yo podemos tener una relación con Dios como tú y yo queramos. Desafortunadamente hay muchas personas que dicen tener una relación con Dios de esa manera, pero eso no puede ser posible. Eso no es bíblico. Yo no sé de dónde han sacado esas cosas. Y te dan escritura, y te dan versículos, y te dan Biblia. Lamentablemente la están torciendo para que quede a su estilo de vida, para que cuadre con su manera de vivir y todas esas cosas. Pero la santificación es indispensable en nuestra relación con Dios. El pecado ha distorsionado la imagen de Dios en el ser humano de tal manera que se ha desviado. Y está llamando Dios a lo que no es Dios. Se está inclinando a lo que no es Dios. Está rindiendo tributo a lo que no es Dios. En la santificación hay una transformación que se lleva a cabo, la cual es constante. Constante. No es diaria, es constante. Es minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Cuándo debemos agradar a Dios? Todo el tiempo, siempre. O sea que en este asunto de agradar a Dios no hay break. Aquí no hay break. Y cuando tú y yo entendemos eso, tú y yo vamos a querer agradar a Dios. Tú y yo nos vamos a deleitar en agradar a Dios. Pero tenemos que caminar en esa dirección. Tenemos que hacer el esfuerzo. Es una transformación constante. Dicha transformación requiere nuestra cooperación activa. Activa. No simplemente nuestra cooperación, sino una cooperación activa. ¿A qué ha venido el Espíritu Santo a tu vida? A activarte para la gloria de Dios. No a activarte para que tú vivas una vida en paz. No a activarte para que tú brilles y digan: wow, qué siervo de Dios es ese. No, el Espíritu Santo ha venido para activarte
para la gloria de Dios. Por lo consiguiente, nuestra cooperación debe de ser una cooperación activa y se ha de llevar a cabo mediante la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar el tiempo, o va a llegar van a haber días o momentos cuando tú no vas a ver la salida. Van a haber momentos cuando tú no vas a querer seguir. Ya sea que es muy difícil, o ya sea que tú no miras por dónde empezar o por dónde salir o qué hacer o qué pensar. Pero este asunto es por fe. Tú tienes que creer que Dios ahí está. ¿Qué nos dice Salmos? Cuando Dios está en silencio, es porque Él está trabajando. Y tú y yo tenemos que confiar que somos hijos de Dios y que estamos en proceso, y que porque somos hijos de Dios, Dios proveerá todo lo necesario, no nuestros gustos, lo necesario. ¿Sí? Si Dios ve que lo necesario es un burro en vez de un carro, es lo necesario. Llegaremos al trabajo en burro. ¿Amén? Pensé que iban a decir no, amén. Este asunto de la necesidad, o sea, la importancia de la santificación, también viene porque con Dios tenemos comunión. Eso sucedió o comenzó a suceder en el instante que tú y yo fuimos salvos de nuestros pecados. Entramos en comunión con Dios. ¿Ah, que sí? Y cuando entendemos que estamos en comunión con Dios, a nosotros nos gusta hablar con Dios. Y nos gusta que Dios nos hable a nosotros. ¿Sí? Santiago capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién nos llama? Dios. Ok, Dios nos está llamando. Y nosotros nos hemos acercado aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Nos acercamos y Él se acercó a nosotros. ¿Y sabes qué recibimos cuando Él se acercó a nosotros? Recibimos vida eterna, recibimos el gozo de estar en su presencia, recibimos paz. Aunque el mundo se está cayendo, aunque el mundo se está derrumbando a pedazos, tú y yo en Cristo Jesús tenemos paz porque sabemos que todas las cosas van a estar bien. Si perdemos la vida en todos esos derrumbes, ¿cuál es nuestra esperanza? La gloria. Porque confiamos en Cristo Jesús, porque Él se ha acercado a nosotros. Y eso es una comunión. ¿Ustedes conocen familias que no tienen comunión? ¿Conocen trabajos que no tienen comunión? ¿Cómo son? Son un desastre. Son un desastre. Y Dios nos ha llamado a comunión. No hay santificación, no hay comunión. Y con la santificación, la comunión es un automático. Porque tú y yo entendemos que en la santificación nos estamos acercando a Dios. Y si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Es un automático. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Y tú y yo tenemos que obedecer, encaminar en santificación. Comunión, armonía y unidad es lo que conseguimos en la comunión. O sea, comunicación, perdón, les dije comunión, ¿verdad? Comunicación, armonía y unidad es lo que conseguimos en la comunión. Nos comunicamos con Dios y Él se comunica con nosotros. Estamos en armonía con su voluntad y Él nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. Estamos en armonía con su voluntad y estamos en unidad, haciendo las cosas como uno solo en el nombre de Jesús.
Aunque a veces pensamos cosas diferentes, entendemos que todos tenemos una sola misión y nos juntamos a llevar a cabo esa sola misión, las cuales se cultivan a través de ¿qué? A través del estudio de la palabra, a través de la oración con nuestro Dios, a través del participando en la comunidad de la hermandad de la fe y a través de guardarnos del pecado de este mundo, o sea, el testimonio. ¿Qué les nombré? Las armas espirituales: estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Vamos a cultivar nuestra comunión con Dios de esa manera. ¿Dónde han oído ustedes esas cosas? El cuaderno espiritual. ¿Cuándo debemos hacer el cuaderno espiritual? Todavía se acuerdan. Todos los días debemos hacer nuestro cuaderno espiritual, porque todos los días es necesario estar en comunión con Dios. Es parte de nuestra santificación para con Él. Y por último, es esencial para el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esencial? O sea, que la santificación es esencial para el pueblo de Dios. Esto es fundamental. Si la iglesia no tiene santificación, Dios no está ahí. ¿Cómo va a mostrar la gloria de Dios si no hay santificación en medio del pueblo? Es esencial. Sobre la santificación, tú y yo podemos edificar nuestras vidas. Sobre la santificación nosotros podemos crear a nuestros hijos. Sobre la santificación nosotros nos podemos edificar los unos a los otros. Es fundamental. He ahí la razón por la cual Dios nos dice: sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Es la voluntad de Dios que tú y yo nos santifiquemos en su palabra. Es esencial para el pueblo de Dios. En conclusión, la justificación, velo de esta manera: la justificación en la salvación es el boleto que recibimos mediante la fe y el arrepentimiento. Tú y yo tenemos entrada al cielo, ¿va? En Cristo Jesús. Ok, se nos ha dado un boleto. Ese boleto es la santificación. Perdón. Ese boleto es la justificación, porque somos justos delante de Dios. ¿Sí? Ese es el boleto de entrada. Cuando lleguemos, así como lo mencionan, cuando lleguemos allá con San Pedro y nos pide el boleto, ¿qué le vamos a dar? El boleto de la justificación en Cristo Jesús. La santificación es la preparación para el viaje. Mientras tú y yo vivimos en este mundo, necesitamos prepararnos para el viaje. Necesitamos comenzar a vivir en santidad. Necesitamos comenzar a hacer buenas obras. Necesitamos comenzar a amarnos los unos a los otros. Necesitamos nosotros mantenernos en ese amor fraternal, edificándonos unos a otros, intercediendo unos por otros. Todo esto es parte de la santificación, es preparación para el viaje. Es como cuando tú vas a salir de viaje. Tú pones una fecha y si vas a salir en avión o en autobús, tú compras tu boleto, ya sea de solo ida o de ida y vuelta, y ya sabes que en esa fecha tú vas a salir, tú vas preparando. Vas haciendo tu maleta y estás diciendo: le voy a llevar un regalito a fulano de tal, y a este otro le voy a llevar otro regalito, y voy a hacer esto, y comienzas a hacer tus maletas. Y comienzas a poner tus maletas por allí donde no estorben, para que cuando se llegue ese día tú simplemente agarras lo que tienes preparado y vámonos. La santificación es la preparación para el viaje. ¿A dónde vamos? A la gloria, al cielo. Y tú y yo necesitamos prepararnos. Necesitamos comenzar a parecernos más a Jesús. Que de tal manera que cuando nos miremos los unos a los otros, digamos: wow, ahí va Jesús. Es Jesús con quien yo estaba hablando. Es Jesús que me estaba hablando a mí. Es Jesús que me estaba exhortando. Es Jesús quien me estaba dando una palabra de aliento. Porque estamos siendo preparados para el viaje. Pongámonos de pie.
Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Sin duda alguna no dejas de anonadarnos con tu sabiduría y con tu entendimiento, mi Dios. Gracias por las muchas bendiciones que hasta este tiempo hemos recibido. Te pedimos, mi Señor, que tu palabra fermente en nuestros corazones, que tú sanes de pecado a quien está entre nosotros, que necesita ser sanado, que tú sanes, mi Señor, de enfermedades a quien tú necesitas sanar. Y mi Dios, te daremos la honra y la gloria por ello. Ayúdanos a recordar a los hermanos que hoy no pudieron llegar y que nos comuniquemos con ellos, les alentemos, que sea Jesús a través de nosotros hablando con ellos para que no pierdan su lugar en la obra de la santificación, mi Dios. Sé tú trabajando en ellos, sé tú trabajando en sus corazones y en sus vidas, mi Dios. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y ayúdanos a ser esos hijos que necesitamos ser. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.